Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Este es el primer capítulo en el cual vamos a tratar ya un tema también diferente. No vamos a dejar de estudiar estadística, sin embargo, quiero ampliar un poco más y ahora vamos con lenguaje. Pero vamos a entrar lenguaje desde el principio. Vamos a hablar sobre lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación justamente es lo que estoy haciendo yo con ustedes. Es hablar prácticamente. Es hablar, intercambiar, dialogar, expresar algo. Para eso necesito, en este caso, que esté yo presente y en este caso que ustedes estén ahí escuchándome. Siempre debe haber una dualidad, ¿no? Vamos a comenzar entonces, como dicen, desde el principio, con el sistema de comunicación. Amo este diagrama, me es muy útil y muy funcional. El sistema de comunicación, en primer lugar, acerca de la comunicación, existen dos, humana y la no humana. Esta es la humana y de ahí tenemos la no humana. ¿Puedo utilizar esto? Sí, claro que sí. La humana, un poquito más suave no puede ser. Ya, bueno, no importa. La humana y la no humana. ¿Qué es eso de la no humana? La no humana, como bien dice su nombre, son aquellos seres que no son humanos. Ya está. ¿Como cuáles? Las plantas y los animales. Porque sí, los animales también se comunican por medio de químicos, por medio de sonidos, no se comunican. Las abejas se comunican para poder decirle a sus otras abejitas que están en contra de una flor, ¿no? Las mariposas se comunican diciendo acá hay una flor, acá hay polen, acá vamos y se encuentran, ¿no? A través de sonidos, a través de señales acústicas, ¿no? Entonces hay diferentes formas de comunicación. Pero como nosotros no somos biólogos, eso ya le dejamos a los biólogos que se especializan mucho más en la comunicación no humana, porque es un aspecto muy amplio. Vamos con la comunicación humana, que es generalmente la que nos van a tomar los exámenes de admisión. Ya, la comunicación humana se divide fácilmente en la verbal y en la no verbal. La no verbal también es sencilla. La no verbal es aquella que no necesita verbos, que no necesita ser hablado. Como por ejemplo, mimos. Los mimos, tú entiendes que están haciendo una pared, eh, estás haciendo una bebida. Cuando te quieres comunicar con alguien, dices, llama por teléfono, ¿no? Quieres hacer un corazón, eh, ¿qué otras cosas más, no? Entonces, diferentes, el ok, o solamente con la mirada, no, así. mm. Esa es una comunicación no verbal como, oh, no, ah, voltear la mirada. Entonces, esas son comunicaciones no verbales. No necesitan palabras para expresar lo que, lo que tú quieres, alguna molestia, lo que tú quieres expresar. En la comunicación verbal, sí vamos a utilizar en este caso ya lo que son símbolos. Para eso tenemos la oral, que es la que yo, por ejemplo, estoy haciendo con ustedes, y la escrita. Ya la oral y la escrita. La escrita es aquella que, obviamente, como dice, se escribe. Ahora, esta también puede ser virtual. Por ejemplo, yo he escrito con mi teclado a través de justamente en el computador registró a través de patrones, a través de símbolos, códigos y registró todo lo que yo estoy diciendo en la computadora. Lo que he escrito, lo que ustedes están viendo en la computadora a través de su pantalla es lo que yo he escrito, ¿no? Entonces es una comunicación porque yo he tratado de comunicar y transmitir eso. Entonces, vamos, estamos bien hasta ahí. Entendemos muy bien lo que es el sistema de comunicación, la no humana y con la humana. La verbal, la no verbal, la oral y la escrita. Perfecto. Ahora, vámonos por características de la comunicación. En sí, vamos a hablar sobre dos características sobre que en este caso son la comunicación
las características de la comunicación y las características del lenguaje humano. Parecen iguales, pero no son iguales. Y es necesario hacer esta diferencia, hacer hincapié en esta diferencia, chicos. Ya, la comunicación, como ya mencioné, la abordan tanto los humanos como los no humanos. Las plantas y los animales también se comunican entre ellos. Es más, últimamente se ha descubierto que los hongos tienen una red de comunicación muy grande en los bosques. Ellos se transmiten la comunicación a través de símbolos químicos, a través de señales químicas. ¿Ya? Entonces, debajo de la tierra ellos, a través de sus raíces, como dije, esto ya la estudia la biología, se transmiten comunicación, transmiten lo que está pasando a su alrededor. Es una forma de evolución, ¿ya? Pero sí se están comunicando. En cambio, la característica del lenguaje es diferente y lo vamos a ver justamente de manera individual. Si bien es cierto en los exámenes de admisión nos preguntan más acerca de las características de la comunicación, también es bueno que nos toquemos esto, características del lenguaje humano. Vamos ahorita con características de la comunicación. Las características de la comunicación es muy sencilla. La primera es que es dinámico o dinámica. ¿A qué se refiere esto? La comunicación siempre está cambiando. Lo que significa una cosa actualmente no significaba hace años lo mismo. Por ejemplo, la comunicación no verbal. Antes, llamada significaba esto. Ahora es esto. ¿Ya? Parece que ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en realidad, pero son diferentes cosas. Y eso se debe justamente a diferencias de generaciones. No sé, por ejemplo, lo que vamos a ver en la comunicación verbal, tenemos de hace unos 100 años a una comunicación verbal moderna, como el Yara, ¿no? El Yara, el causa, hoy firme, palteas, son palabras que hace años no se sabían, no existían. Ya, pero se va cambiando, va variando la comunicación, por eso se dice que es dinámica. Otra es simbólica. ¿Por qué? Porque nosotros, toda comunicación se necesita símbolos, ya, palabras, letras. ¿Para qué? Para representar objetos reales. Lo que nosotros decimos no es necesariamente la cosa que nosotros estamos explicando. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo, esta botella es una botella, ¿no? Una botella de vidrio que en inglés se dice bottle, pero en portugués se dice garrafa. Entonces, son palabras diferentes, pero que representan un solo objeto. ¿Ya? ¿A qué se debe este tipo de variación? Se debe justamente a herencias históricas de años atrás, en el cual justamente fue variando, justamente su dinamismo fue haciendo que las palabras mudaran, cambiaran y expresaran diferentes cosas. Quizás de acá a unos 100 años cambie o mude, unos 100, 500 años, si es que todavía existimos, puede ser que esto, el nombre de ese objeto varíe o cambie. ¿Ya? Por eso digo que es simbólico. ¿Ya? De igual manera los gestos también pueden ser simbólicos, como ya le expliqué. Ahora, intencional. La comunicación siempre, pero siempre es intencional, tiene un motivo, tiene un porqué. ¿Ya? Siempre que recuerden qué característica de la comunicación, o sea, es por qué. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es intercambiar, expresar algo. Entonces, ¿qué quieres expresar? ¿Qué quieres demostrar? Para hacer eso tienes que tener algún tipo de intención. Puedes estar triste, puedes estar feliz, puedes estar molesto, puedes simplemente querer hablar, ¿no? Entonces, siempre tienes esa clara intención de
mostrar lo que está pasando a la otra persona. No hay una comunicación sin intención. Por ejemplo, mi intención actualmente con ustedes es compartir. Es compartir y de alguna manera pasar el tiempo y explicando y de alguna manera reteniendo la información que yo he leído a mi cabeza. De alguna manera es eso, de alguna manera me expreso con ustedes, por ahí ustedes se expresan a través de comentarios y hay un dinamismo, también hay una retroalimentación ahí, ¿no? Pero siempre hay una intención, tanto de mi parte como la de ustedes al momento de poner comentarios, ¿ya? Después viene lo que es social. Lo mismo que intencional. Cuando nosotros dialogamos o conversamos, no podemos, siempre tiene que haber una persona, para que exista la comunicación tiene que haber un emisor y un receptor, básico. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser el emisor y el receptor al mismo tiempo. Ya, ¿y la introspección qué es? La introspección es solamente un análisis interno en el cual, pero no es una comunicación como tal. Entonces, al no ser una comunicación como tal, porque para la comunicación tú tienes que expresar a alguien más tus ideas, compartir ideas. Esa es una comunicación, pero eso es una social. Tiene que ver alguien más. No se puede ser unitario. Es innato y por último también es innato y universal. Los dos es porque todos compartimos esas ganas de comunicarnos. Los animales tienen ganas de comunicarse, expresar lo que ven a su alrededor, expresar ternura, ¿ya? Probablemente nosotros no podamos hablar o comunicarnos fluidamente con nuestros animales. Sin embargo, eso no dice o no niega que nuestros animales no nos entiendan de alguna manera o nosotros no podamos entenderlos, porque va a haber comunicaciones universales. Los gatos cuando tienen hambre quizás van a maullar, los perros quizás cuando quieran salir a correr, a caminar o ir al parque van a rascar la puerta. Pero es una comunicación que ellos van aprendiendo a través de su situación. Pero siempre va a existir esas ganas de comunicar, de expresar, tanto al humano o el humano al animal. O cuando, digamos, si es que yo me voy a otro país y no sé el idioma, no voy a quedarme callado en un poste parado. Siempre voy a tratar de explicar o comunicarme con alguien más para que me ayude con algunas situaciones. No sé, que me ayude a tomar el metro, que me ayude a localizar, no sé, estación de policías. De alguna manera, con algún gesto quizás no verbal, que generalmente también es universal, pueda yo pedir alguna clase de socorro. Entonces, esas son características de la comunicación. Si les vienen más características de la comunicación, no saben más características de la comunicación, les invito a ustedes a comentar y a explicarnos un poco más, porque la comunicación, como dije, es muy grande también y lo compartimos tanto con animales, con plantas, como nosotros. Ahora vamos por la otra parte, que es en este caso las características del lenguaje humano. Este caso de características del lenguaje humano la tomo de Charles Hockett, que fue un lingüista y antropólogo estadounidense que estudió mucho sobre los rasgos del lenguaje, sobre qué es lo que separaba el lenguaje humano de la comunicación de los animales o de otras especies. En ese sentido, Charles lo que hace es identificar 13 rasgos, pero después se queda con 16. Sin embargo, yo no voy a explayarme con ustedes a hablar sobre 16 rasgos, porque el tiempo apremia mucho más en YouTube. Entonces vamos a tratar de hablarlo esto de la manera mucho más concisa, mucho más apretada, ¿ya? Algo rápido. Comencemos con la arbitrariedad. La arbitrariedad nos dice que en sí no hay una relación natural entre palabra y lo que nombra. Nuestro lenguaje humano, literalmente, es diferente. Y eso se debe justamente, como ya he mencionado, a una herencia histórica. País a país tiene su distinto idioma para poder catalogar o expresar o identificar algún objeto dentro de la vida real. Como ya mencioné con el ejemplo de la botella,
El gato no es lo mismo que cat, ¿no? O botella no es lo mismo que bottle, o garrafa en portugués, o algún otro nombre que yo quizás ya no sé, por los idiomas no me sé no me sé todos los idiomas, pero tienen diferentes formas de expresar una botella, de saber identificar que esa es una botella y solicitar una botella. Es muy arbitrario, no hay ninguna relación natural entre la palabra y lo que es el objeto nombrante. Nosotros mismos lo colocamos. Ya nosotros mismos lo hemos identificado de esa manera y lo nombramos de esa manera, lo reconocemos de esa forma, pero no es que en realidad se llame así. Quién sabe cómo se llamará, no lo sé, pero nosotros le hemos dado ese nombre. Ya tenemos en el lenguaje humano tenemos una doble articulación. El lenguaje tiene dos niveles, que es el fonema y el morfema. Los fonemas, en este caso, vamos a colocar como P-A-N, ¿ya? P-A-N, que son dos consonantes y una vocal. Estos unidos forman la palabra pan, o el morfema pan. El pan ya tiene un significado. Nosotros reconocemos que es pan, ¿ya? Entonces, nosotros de esa manera, con esta doble articulación, con esta capacidad de tener nosotros diferentes fonemas, podemos crear diferentes morfemas y a la vez podemos crear nuevas palabras y crear así diversas oraciones. Y eso va justamente a la siguiente expresión, que es productividad. Productividad con creación. ¿Ya? Porque nos permite nuestro lenguaje humano, permite crear nuevas palabras, nos permite producir palabras, nos permite producir textos, incluso inventar textos, inventar palabras nuevas. ¿Ya? Eso es lo rico de nuestro lenguaje humano, o de general de cualquier lenguaje humano. Permite crear lenguas, permite crear nuevas palabras. El yara causa. O sea, el causa, sabemos, sí existió porque existió un nombre, pero el yara, no sé. Entonces, existen palabras nuevas. Vamos a hablar un poco sobre esto de Harry Potter. Por ejemplo, Expelliarmus. Quizás la autora lo cogió de alguna parte, quizás ya lo vio, quizás no lo vio. Quizás nació de ella misma y lo creó. Gracias justamente a las palabras que ya tenía dentro de su repertorio de fonemas. Escogió algunas palabras, y las utilizó. Sectusempra, no sabemos si en verdad ya existía esa palabra, quizás la creó, pero eso existe dentro del lenguaje humano. Esto nos permite crear libros, nos permite crear una gran cantidad de obras. Después viene el desplazamiento. En este caso, nosotros podemos ubicarnos en diferentes etapas del tiempo. Nosotros podemos expresar lo que hubo en el pasado, lo que está en el presente y lo que va a haber en el futuro. Algo que quizás una abeja no lo pueda hacer, o no lo sé. No lo sé, como dije, yo no soy biólogo, ¿no? Entonces, pero nosotros en el lenguaje humano podemos expresar tiempos pasados, tiempo presente, tiempo futuro. Ya podemos condicionarnos, podemos crear. Esa es una característica que el lingüista y antropólogo lo identificó y lo reconoció. Transmisión cultural. El lenguaje, a diferencia de la comunicación, se aprende. No nace contigo. Ya lo que nace contigo es nuestras ganas o capacidad de comunicarnos, de expresar o de querer intentar dar a conocer nuestro pensamiento, nuestras cosas, más no es lo mismo que el lenguaje. El lenguaje es el uso de signos. Y para usar este uso de signos, nosotros necesitamos una localización especial en donde se usen esos signos. Ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, de un japonés que vive en Perú o en México. Ese japonés ha nacido y ha crecido en ese país, en México. Ahora, ¿ese japonés va a hablar japonés? No va a hablar japonés. Va a hablar el español que se habla en México, en Perú o en el país en donde se ha criado. ¿Ya? Porque tiene bastante que ver el entorno en donde el ser humano se cría, donde crece.
Por eso el entorno social, el entorno cultural, tiene mucho que ver justamente con las expresiones. Es algo que se va aprendiendo con el tiempo. De igual manera, un mexicano o peruano que se va a otro país, por ejemplo, no sé, a Japón o a Suecia, ¿no? Entonces van a aprender a hablar el idioma si nacen o crecen desde pequeños en esa zona, van a crecer con esa capacidad de aprender ese idioma. Y no van a aprender lo que, digamos, con el idioma que sus padres nacieron, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente, es muy diferente, ¿ya? Entonces esa es la transmisión cultural. Sígueme a mi canal Modo Libre y a Canal Talker y activa la campanita. Después tenemos la semanticidad y la discreción. La semanticidad es que cada elemento tiene un significado convencional, ¿ya? Y la discreción es que las unidades son distintas y separables. Por ejemplo, cada elemento tiene un significado convencional en que el agua, por ejemplo, aquí se va a referir de la misma forma que el español que se habla aquí como el español que se habla en España, en Colombia, en diferentes países, lo van a reconocer por la semántica que compartimos, ¿ya? Y la discreción se refiere a que como las unidades son distintas y separables, podemos identificar que una palabra que se parece mucho o tiene muchas palabras o consonantes o fonemas muy parecidos, una de ellas que se cambia directamente la palabra y la realidad de lo que nosotros queremos expresar. Eso es una distinción. Por ejemplo, vamos a utilizar el gato. El gato, cambiamos el G del gato y lo ponemos pato. Cambia lo que queríamos decir solamente con el cambio de un solo fonema. Entonces eso es la discreción, nos permite utilizar, no necesitamos tener un montón de palabras, ¿ya? Ahora, esta capacidad de discreción no se respeta generalmente en algunos lugares, en algunas palabras, en algunos lugares que tienen que cambiar todo lo que es la consonancia, el sintaxis para poder referirse a algo, ¿no? Pero eso ya, como dije, también va de la mano con las herencias históricas y esto. Entonces, hemos mencionado algunas características del lenguaje humano, que es arbitrariedad, doble articulación, productividad, desplazamiento, transmisión cultural, semanticidad, discreción. Y ya, espero que les haya servido. Estamos viéndonos para la próxima clase, en la cual vamos a hablar exactamente sobre los elementos, tipos de la comunicación humana. ¿Sí? Nos vemos, no se olviden comentar, dejar un like y ya. Bye bye.